Diálogos, soy Facundo Guadaño, hoy estamos con Guillermo Rosenbursen. La verdad para mí es un honor estar con tamaña figura de la investigación en Argentina, reconocido economista que también tuvo su paso por la función pública, que vamos a hablar sobre eso también. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, mucho gusto, Facundo. No me llenes tanto de elogios que me sonrojo. Y claro, no, aparte estamos, esto, bueno, si bien es un podcast, ustedes lo escucharán cuando sea, al mismo tiempo, hoy estamos grabando un domingo, quizás eso se note un poco a veces en nuestra lentitud para poder hablar, pero trataremos de hacerlo mejor para que esto funcione. A mí me gustaría comenzar hablando sobre un paper que me pareció notable y para mí tiene pocas citas, si bien tiene más de 100 citas en Google Académico, es impresionante. Es un trabajo con Leonardo Blecher que se llama El sistema bancario argentino en los 90, de la profundización financiera a la crisis sistémica. Está publicado en la revista de Desarrollo Económico del IDES. Para quien lo quiera consultar, está en la biblioteca del IDES. Eh, acá me sorprendió algunas cosas. Primero, que vos sostenés que las variables para que la macro en los 80 se termine por explotar, un término no muy académico, pero el desequilibrio macro se da por dos cosas: los déficits fiscales y la disminución del ahorro privado. ¿Cómo sostenés esa hipótesis? Pues quizás lo que se veía en el texto es como que eso lo daban por asumido, y quizás a mí me faltó leer otra cosa, pero ¿cómo se da para sostener esa hipótesis con la que comienza el trabajo, básicamente? Bueno, porque en realidad la disminución del ahorro doméstico en el sistema financiero, ¿no es cierto? Lo que ya se veía en ese momento y se fue acentuando con el paso de las décadas, pero que había comenzado en la liberalización de los 70, fue la extranjerización del ahorro argentino, es decir, la fuga de capitales. Entonces, el desequilibrio en realidad se produce, o sea, no interesa solo la magnitud del déficit, sino la capacidad de financiamiento que tiene el gobierno para financiarlo. Es la combinación de esas dos variables lo que determina la posibilidad de garantizar un sendero macroeconómico de equilibrio o no. ¿No es cierto? Si vos te fijás en los países avanzados, la meta no es en ningún caso la de desequilibrio fiscal cero, ¿no es cierto? Prácticamente no hay país avanzado que no opere con un déficit fiscal sostenible, digamos. Y por sostenible uno entiende aquel que el ahorro doméstico está dispuesto a financiar. De alguna manera, los títulos públicos o la deuda pública en el portafolio de los actores privados es un componente importante en la diversificación de su ahorro, digamos. Entonces, hay demanda de títulos públicos seguros. El problema en la Argentina, crónico ya desde hace mucho tiempo, y no solo en la Argentina, solo que en la Argentina está este, llevado a un extremo, es que la deuda pública no es confiable, digamos, y por lo tanto el gobierno no tiene condiciones de financiar ningún déficit por bajo que sea. En ese sentido, me gustaría tomar también lo que ocurría en el mismo momento en el Estados Unidos de Ronald Reagan, que el déficit era enorme, enorme y era impagable. Pero después se terminó solucionando y se solucionó con Clinton, por un considerable aumento de impuestos y una cierta liberalización del mercado de trabajo. Es decir, lo que estamos sosteniendo acá es que cada país es particular en básicamente el portafolio, lo que puede pagar y que no. ¿Cuáles Exacto. son las limitaciones argentinas? Y hay esa es la pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones con un término que se usa mucho, que es el concepto liberalización? Quizás nosotros entendemos a lo que estamos refiriéndonos, pero en realidad creo que no hay un referente. Por ejemplo, ¿nos referimos a la ley del 77 sobre entidades financieras? ¿O a qué nos referimos con liberalización? Bueno, es que liberalización es una etiqueta que le cabe
a muchas políticas diferentes, digamos, ¿no es cierto? Este, idealmente, si vos me preguntás, yo estaría a favor de un mercado financiero eh, con la menor intervención posible, pero el problema es que ese, ese nivel de intervención depende de cada economía y de cada contexto y de cada momento en el tiempo, ¿no es cierto? El problema en los 70 en la Argentina fue que se hizo simultáneamente la liberalización comercial y la liberalización financiera, no se pensó en ninguna secuencia de ese proceso y cuando vos abrís todo simultáneamente, la velocidad de reacción de los mercados financieros es mucho mayor que la de los mercados de bienes y servicios, y lo que vos acabás generando es una avalancha de importaciones financiada con deuda, atraso cambiario e imposibilidad de estimular exportaciones, digamos. Entonces ahí es muy importante en el proceso de liberalización la secuencia con que iniciase ese proceso de transformación. En los países del sudeste asiático, por ejemplo, la secuencia empezó promoviendo fuertemente las exportaciones, con intervención pública, digamos, ¿no? Y a medida que se fueron conquistando mercados internacionales y generándose divisas por vía de las exportaciones, fueron reduciéndose las trabas a las importaciones y finalmente se liberalizaron los mercados o se abrieron a los flujos internacionales los mercados financieros. En ese contexto, el proceso de liberalización funcionó satisfactoriamente. Cuando vos invertís, digamos, la secuencia y pones énfasis inicialmente en la apertura financiera con la idea de que eso te va a generar financiamiento para invertir y transformar tu economía, en realidad lo que estás haciendo es dar incentivos de precios relativos incorrectos, porque la avalancha, digamos, de fondos cuando los mercados financieros internacionales tienen exceso de financiamiento, produce atraso cambiario, que es lo que pasó en el momento de la tablita en los 70 y después en la convertibilidad en los 90. Y bueno, y nos pasó no por exceso de financiamiento, pero sí por exceso, entre comillas, de términos de intercambio favorables en la época del primer kirchnerismo, digamos, ¿no es cierto? Vos te apalancás, digamos, en recursos que no dependen de la productividad de tu economía, o ya sea financiamiento, ya sea altos precios de tus commodities, este, y sobre esa base generás un colchón de reservas que te permite aumentar la actividad, pero sobre la base del consumo y no sobre la base de la inversión, y sobre todo de la base de la inversión en bienes transables y exportables, digamos, ¿cierto? Y ese es el drama que después aparece como lo que estamos viviendo en estos días, digamos. Es muy interesante eso porque si tenemos que pensarlo hace 50 años, sigue siendo relevante y quizás sea un paz dependence hasta lo que pasó después. Esto se ve básicamente en la película Plata Dulce, como qué es lo que pasó en los Exactamente. 70s. Pero al mismo tiempo, el esquema de Martínez de Oz no era bastante libre respecto a las exportaciones. O sea, no es No que es había bastante. libre respecto a las Bueno, claro, es que exportaciones. justamente era una Exportaciones, ¿eh? simulación. Eh, Exportaciones. Sí, sí, era libre, pero el problema era el tipo de cambio, digamos. Vos tenías un tipo de cambio que incentivaba poco las exportaciones y incluso si vos pensás, la tasa de inversión, que fue relativamente alta durante la época del proceso, fue toda inversión en sectores no transables de la economía. Entonces se usaron dólares eh, tomados con deuda
para financiar capacidad productiva que no generaría exportaciones. No sé si vos te acordás que ahí hubo un boom de inversión inmobiliaria, un boom de inversión en malls comerciales, un boom de inversiones relacionadas con el Mundial 78 en algún momento. Y bueno, todo eso eh, no generó la capacidad de pago que requería el endeudamiento que se estaba este, adquiriendo. Y un poco lo mismo ocurrió en la época de la convertibilidad. Al vos tener un problema cambiario, o sea, un tipo de cambio no competitivo para nuestras exportaciones, lo que generás es inversión, pero inversión sobre todo en bienes no transables. Esto a mí, yo sé que es como que es como un concepto fetiche, ¿no? Pero la verdad que me da una idea de path dependence. Como que en un momento apareció un pecado original, el cual se termine repitiendo. Eh, y yo creo que esto se puede arrastrar en un paper que tenés del 81-82 con Frenkel, que es respecto a la restricción externa. Eh, ¿Vos creés que efectivamente hay un comportamiento entre mercados financieros, élite política, y sí, pondría a esos dos agentes, eh, que hacen que la economía argentina que justamente no funcione apropiadamente en el sentido de que no esté relacionada con la productividad y sí con la especulación, que es básicamente lo que estamos sosteniendo ahora? Bueno, sí, lo que sucede ahí es que yo, y más que elite política, hablaría de elite eh, económica, social y política, digamos, ¿no? E incluiría, obviamente, a la clase política, entre comillas, a los grandes empresarios y a los sindicalistas, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay un conflicto distributivo que la Argentina viene sufriendo desde mucho antes que los 70, en los que yo escribí ese trabajo con Roberto que vos mencionás, y que se salda de dos maneras, o con inflación eh, o con deuda, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se liberaliza la economía, ahí se encuentra la manera, digamos, y eso, el momento de oro de ese esquema es la convertibilidad, de atenuar los conflictos distributivos generando endeudamiento, digamos, porque vos conseguís consumir más allá de lo que tu productividad te permite, digamos. ¿Cómo es eso? Endeudándote en el exterior. El problema es que en algún momento ese endeudamiento lo tenés que pagar y cuando llega esa hora, se vuelve insostenible el nivel de consumo per cápita que vos estabas sosteniendo, digamos, valga la Acá, redundancia. acá hay un punto que me parece clave, que yo no sé si es en este trabajo que mencioné antes o otro sobre las pymes, que hiciste que es del 97, o sea, quizás parezca muy viejo, pero estaba muy ajustado. Mencionás muchas variables que básicamente es como una... a mí me sorprendió la clarividencia de este trabajo porque decías, básicamente esto va a explotar. ¿Por qué? Porque tenías un sistema financiero comparado con el de México y Chile que era muy chico, era un Así es. 25% creo, más o menos, otros que eran 60, 50. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer una economía básicamente moderna en términos cabalistas que después no va a ser? Entonces, ¿cuáles eran algunos problemas del otorgamiento de crédito en los 90? ¿Y esto generó algún problema para el 2001 en términos, por ejemplo, de pymes, en ese sentido? Bueno, sí, lo que justamente ahí, con grandes, digamos, las grandes empresas tomaban deuda directamente del exterior. Este, no necesitaban pasar por el sistema bancario. Las pequeñas empresas, en condiciones de endeudarse, que no eran la mayoría, pero las más modernizadas, con los balances en regla, con equipamiento, con productividad este, satisfactoria, que las había, digamos, un sector pyme moderno, dinámico, etcétera, no tenía la posibilidad de colocar
títulos de deuda en el exterior, pero sí calificaba como para obtener financiamiento en dólares del sistema bancario, digamos, ¿cierto? El problema es que eh, muchas de esas empresas eran empresas vinculadas al mercado interno y que no obtenían financiamiento en pesos, sino que obtenían financiamiento en dólares. Y, entre comillas, engañadas como toda la sociedad, no me gusta mucho la palabra engañada, pero después se me va a ocurrir otra mejor, pero creyendo con la idea de que un peso valía un dólar y que si vos tenías una deuda en dólares, con los pesos que generaras la ibas a poder honrar, digamos, se endeudaron crecientemente en dólares, pero a costa de un mismatch, de un desequilibrio entre lo que eran sus ingresos en pesos y sus obligaciones en dólares. ¿Por qué? Pero ¿por qué se endeudaron en dólares? ¿Qué era Pues bueno, porque era mucho más barato que endeudarse en pesos, digamos, ¿no es cierto? El crédito en dólares era barato y el crédito en pesos era mucho más caro. Y entonces Pero era más era más riesgoso. bueno, era más riesgoso, pero eso es lo que yo te digo. Cavallo y la política económica, sin personalizar, digamos, ¿no es cierto? La idea de la convertibilidad era que era un régimen que iba para siempre y que era lo mismo el peso que el dólar. Y que entonces, si te ofrecían dólares, no te tenías que preocupar porque el que había puesto un dólar iba a recibir un dólar, como decía en su momento Duhalde, ¿te acordás? Entonces, bueno, ese latiguillo caló hondo en toda la sociedad, digamos, y la sociedad se manejaba indistintamente con pesos o con dólares. Acordate que en un momento extremo, ya no con De la Rúa, sino después del tequilazo, cuando empezó a haber alguna duda sobre la fortaleza de la convertibilidad, etcétera, se empezó a discutir si la solución para darle una confianza y una robustez definitiva al sistema financiero no podría ser directamente la dolarización. Entonces, había calado muy hondo la idea de que el peso y el dólar eran algo equivalente, digamos. Entonces, los, los las familias también se endeudaban un montón en dólares para viajar, por ejemplo, para ir al exterior. No solo las empresas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurrió efectivamente fue que la contrapartida de la deuda en dólares eran ingresos en pesos, digamos, y cuando el sistema macroeconómico no pudo sostener la equivalencia de un dólar o un peso, ahí sobrevino la crisis del 2001, que si vos te acordás, implicó el establecimiento de un tipo de cambio diferencial para las deudas en dólares, de los grandes empresarios. Sí, esa fue la política de, bueno, digamos, el nuevo modelo de acumulación que permitió Remes. Pero Exacto. a mí hay algo que me interesó mucho, acá que vos decís que el Bonex eliminó al déficit cuasi fiscal. En este mismo programa estuvo Roque Fernández y le comenté que hubieron casos del Bonex que en el 99 fueron a reclamar esos títulos y terminaron pagando más impuestos que la rentabilidad que le ofrecía el Bonex. Es decir, básicamente fue una estafa. En los números macro pudo haber funcionado, pero fue una estafa. Entonces, ¿cómo analizás eso? O sea, fue una herramienta financiera, simplemente, porque réditos a los que tenían esos títulos no le dieron, ¿o sí? No, en muchos casos fue una expropiación, dice Llana, sí, claro, fue una licuación de la deuda pública, digamos, ¿no es cierto? Sí. No tengo una respuesta más extensa que esta digamos, ratificar lo que vos estás diciendo al respecto. ¿Sí? Y aparte hubo otra cuestión acá que me llamó la atención en tu trabajo sobre pymes que haces. Bueno, hay dos trabajos sobre pymes muy grandes tuyos, uno de los 90, otro del 2012, que básicamente comparás cómo es la inversión pública
Y bueno, comparás el tema de, no sé, en Chile, o sea, básicamente América Latina y Europa, y cómo son los diferentes casos. Yo recomiendo esos papers, son muy interesantes. Pero en un momento vos sostenés que es básicamente inherente a la dinámica de otorgamiento de créditos un sistema de precios que va a tener asimetrías de información, o sea, fallas de mercado, y que esto va a ser un moral hazard. ¿Cómo te relacionás con esto y lo que hoy está en boga, básicamente, que es la Escuela Austríaca de Economía y, bueno, otras, que sostienen que el sistema de precios, básicamente, por una cuestión ideal, ordenaría a la sociedad? Acá hay un caso notable en el cual esto no ocurre. ¿Cómo te relacionas con estas ideas que sostienen, bueno, Milley, Alberto Venegas Lynch y tantos otros austríacos? Bueno, porque, digamos, me parece que la escuela austríaca eh, es una fábula, digamos, ¿no es cierto? Sí, eh, construida sobre la base de una serie de supuestos o de hipótesis que son eh, están totalmente distanciadas de la realidad concreta. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que no está distanciada de la realidad concreta, este, porque esa realidad tiene fallas que se pueden corregir, sino que está distanciada de la realidad en el sentido de ciertas cosas que la realidad que no puedes encontrar en la realidad, digamos. Por ejemplo, la escuela, para que el sistema de precios funcione como asignador de recursos sin injerencia del Estado, lo que vos tenés que suponer es que cada agente económico individualmente considerado tiene información perfecta de lo que va a suceder en los mercados desde hoy hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Este, si eso es el caso, si todo el mundo sabe lo que va a pasar de aquí al fin de los tiempos, si todo el mundo tiene la misma información, entonces efectivamente un sistema basado en, en precios que reflejan la escasez relativa de los bienes y los servicios, te permitiría asignar eficientemente recursos. Ahora, el problema es que eso no es posible por la intervención del Estado, que en su afán de apropiarse de recursos eh, limita o impide o traba el funcionamiento de los mercados, o es por algún problema inherente a la propia realidad del funcionamiento económico. Y mi posición, que no es la mía únicamente, es que hay una serie de problemas inherentes al funcionamiento de la economía que hacen imposible que solo la asignación por vía de precios permita alcanzar un resultado a la vez eficiente y equitativo. Y todo, digamos, si vos me preguntas, hay varios problemas, ¿no? Pero si vos me decís cuál es el principal es la información y la simetría de información. ¿Y dónde eso aparece más evidente? En dos mercados que son cruciales para el funcionamiento del conjunto de la economía, que están, si vos pensás la economía como una red y los mercados como nodos, hay dos nodos que están en el centro de esa red y que interactúan con todos los mercados, el mercado de trabajo y, y los mercados financieros. Y si vos pensás en ambos mercados, lo que se intercambian cuando vos haces un contrato financiero o un contrato de trabajo son promesas, ¿no es cierto? Vos contratás al trabajador y el trabajador, a cambio de que de un compromiso a futuro del tipo de tareas que va a realizar, del tiempo de trabajo que va a cumplir, de las calificaciones que va a emplear, etc. Y en el sistema financiero lo mismo, vos eh, le prestás a un deudor que toma un crédito sobre la base de las promesas de devolución, de repago de ese
crédito que le otorgás. Digamos. Crédito viene precisamente, es una palabra asociada con credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, los dos mercados centrales, o dos de los mercados centrales este, que afectan el funcionamiento macroeconómico de la economía, el funcionamiento macro de la economía, están sujetos a este problema de incertidumbre a futuro que tiene que ver con las asimetrías de información y con la información incompleta. Por eso es que en todas las economías, digamos, hay bancos centrales que regulan el funcionamiento del sistema bancario y hay mecanismos de negociación colectiva salarial que este, no, que sustituyen, digamos, o que reemplazan la negociación individual de salario por parte de cada trabajador con cada empresa. Digamos. Esos son mecanismos institucionales que complementan o que refuerzan el sistema de precios. Digamos, yo no te, lejos de mí y de cualquier economista moderno, negar la centralidad que tienen los mercados. Digamos, una economía compleja, diversificada, eh, crecientemente tecnificada, donde el conocimiento, la economía del conocimiento, las empresas basadas en conocimiento son un aspecto más importante de la realidad. Ninguno va a sugerir que una economía así puede funcionar centralmente planificada. Eso a nadie se le ocurre, pero al mismo tiempo me parece una ingenuidad o algo peor, digamos, o mala fe, pensar que sin algún tipo de coordinación eh, llevada adelante desde el sector público, en los resultados del funcionamiento económico puedan llegar a ser satisfactorios. Habías mencionado... Ah, Solo, perdón, sí, sí. perdón, solo agrego una cosa. Eh, Así como el mercado no soluciona todo, el Estado menos, tampoco soluciona todo, y tenemos un problema mayor que es que depende quién esté y cómo haga funcionar el Estado, los resultados que vas a obtener, ¿no es cierto? Obviamente necesitas estados o sectores públicos altamente calificados y con un marco institucional de checks and balances que te asegure que el funcionamiento sea eficiente y no favorezca la corrupción, etcétera. Me dejaste casi todo picando para esta pregunta, que sería... yo estaba revisando recién archivos del IDES y aparecía gente como Todesca, bueno, estás vos, aparecen muchos nombres y tuvieron participación en gobiernos. Así es. Vos particularmente tuviste participación en la alianza y no salió bien. Quizás... No, salió mal. no, pero digo, y bueno, y también aparece Machinea. Ahora me estoy refiriendo al CEDES, ¿no? Y yo creo, y creo que es mi interpretación, vos me dirás porque estuviste ahí. Primero me llama la atención cómo un equipo altamente preparado termina fracasando así y después parece que hay dos etapas en la alianza. Una con Machinea y otra sin Machinea. Es decir, ya cuando hay como una especie de giro, entre comillas, a la derecha. O sea, como una especie de derechización del gobierno. Estoy simplificando demasiado. Sí. Pero, ¿a qué se debió este fracaso teniendo justamente este personal altamente calificado y después efectivamente hubo un cambio dentro de la perspectiva en la propia alianza? Bueno, ya había llegado a dirigir la economía desde el gobierno un equipo muy calificado con el alfonsinismo, ¿no es cierto? Eh, y muchos de los integrantes de ese equipo después formaron parte del equipo de Machinea durante la alianza. Yo en la época de Surruil era muy chico, así que acompañé casi de cadete, pero viví de cerca esa experiencia y después sí ya lo hice con una responsabilidad mayor como secretario de pequeña y mediana empresa y después como el jefe de asesores del ministerio.
la experiencia de Machinea. Y bueno, y ahí justamente hay, tal vez me voy un poco por las ramas, pero creo que no. Hay un libro que se llama, de Juan Carlos Torres, eh, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, el título, pero es Diario de una temporada en el quinto piso. Una Ese. mirada del quinto piso, etcétera, donde te muestra precisamente que eh, es condición necesaria tener un equipo económico calificado que sepa lidiar técnicamente con los problemas que enfrenta el manejo de la política económica, pero sin un sustento político fuerte, este, y sin, no solo un sustento político por parte del presidente, digamos, ¿no? Sino sin una disposición del conjunto del sistema político en el Congreso y de los actores sociales relevantes en la arena económica y social, me refiero, por ejemplo, a los grandes empresarios y a los sindicatos, sin establecer algún acuerdo de cooperación entre, sin renunciar a los intereses este, sectoriales, pero estando dispuesto a algún tipo de cooperación entre los distintos actores, la capacidad política no alcanza, digamos, y especialmente no alcanza cuando vos tenés que enfrentar desafíos macroeconómicos mayúsculos, ¿no es cierto? Como fue la, la, la deuda que dejó y la alta inflación que dejó el proceso, la dictadura del proceso en la época cuando asume Alfonsín, o la gigantesca este, deuda que deja el menemismo cuando le transfiere el poder a la alianza, digamos, ¿no? Los gobiernos reciben bombas a punto de estallar y realmente es muy complejo desactivarlas si además de la pericia técnica no contás con el apoyo del conjunto de la sociedad. Yo lo viví eso en carne propia en el gobierno de la Alianza, como vos decís. Hubo, no te diría que una orientación de izquierda, pero sí de centro izquierda, progresista, con el equipo económico de Machinea que tenía respaldo fundamentalmente en Chacho Álvarez y Alfonsín, pero la verdad es que la convertibilidad o el régimen de convertibilidad era un chaleco de fuerza que era imposible desanudar sin gatillar una crisis como la que finalmente ocurrió, digamos, ¿cierto? Yo siempre pensé, incluso lo escribí en algún artículo periodístico, que el momento para salir de la convertibilidad, desde el punto de vista económico, era después de que Menem ganó su segundo mandato, digamos. Al igual que Cavallo. Cavallo dijo lo mismo en el Bueno, mira, 96. Sí, sí. eso no lo tenía presente. ¿Por qué? Porque había superado la crisis del tequila, el sistema bancario estaba sólido, había poca deuda y el capital político que tenía Menem era enorme, digamos, ¿cierto? Entonces, yo siempre me hago el cuento en la cabeza o el relato de lo que él podía haber dicho. Bueno, ya ganamos la batalla por el peso, ya estabilizamos la economía, ya tenemos de nuevo una moneda nacional fuerte y ahora tenemos que ir por la batalla del crecimiento. Y para ir por la batalla del crecimiento tenemos que dejar la muleta del dólar y de la convertibilidad y empezar a tener más autonomía de política económica, sobre todo en materia financiera. Obviamente hubiera habido bandazos, hubiera habido problemas, hubiera habido consecuencias negativas, pero yo pienso que eran manejables por el poder político que tenía en ese momento el menemismo y porque el grado de los desequilibrios todavía no era tan acentuado como lo fue a comienzos de los 2000. Pero claro, ahí choca
la lógica económica con la lógica política, digamos. ¿Qué incentivos podía tener Menem para salir de la convertibilidad si el rédito que había político, que le había dado ese instrumento, digamos, le permitía imaginarse incluso una segunda reelección, que después no logró. Este, ahí, digamos, eh, digamos, parece un poco naif, digamos, y tal vez lo sea, pero cuando enfrentás estas situaciones de grandes crisis como la Argentina viene enfrentando recurrentemente, casi eh, permanentemente desde los 70, necesitas un liderazgo político, un estadista que sea capaz de mirar más allá de sus propios beneficios o intereses personales, De ¿no? la Rúa no lo era, en ese Y de la sentido. Rúa no lo era, ciertamente. Eh, y, y además, bueno, y lamentablemente de la Rúa llegó al gobierno con una situación ya muy difícil de manejar, ¿no es cierto? Pensar qué distinto hubiera sido la situación si los precios relativos de las commodities que beneficiaron a la Baña y al kirchnerismo hubieran aparecido unos años antes, digamos, con los términos de intercambio como estaban al final de los 90, la verdad que era una tarea imposible remontar la salida de la convertibilidad. Pero bueno, pero o sea, lo que estás sosteniendo es que si había commodities altas, que es lo que sostiene López Murphy también, la convertibilidad podría haber continuado entonces. Sí, yo no lo hubiera sostenido indefinidamente, pero ciertamente era posible pensar de la misma manera que fue posible, que era imaginable pensar en una salida en el inicio del segundo gobierno de Menem, digamos, ¿cierto? Si vos tenías una situación externa favorable que te permitiera reducir el peso de la deuda en relación al producto, etcétera, bueno, era imaginable sostener la convertibilidad por un periodo mayor y encontrar alguna manera de salir de ella de una forma menos traumática. Yo sinceramente creo que un régimen de convertibilidad o la adopción de una moneda eh, de una divisa internacional, de cambio internacional, como puede ser el dólar o el euro o lo que fuera, para un país como la Argentina no es una solución eh, eh, viable, digamos. Es de nuevo un, una, un espejismo, digamos, ¿cierto? Es la búsqueda de una panacea argentina eh, con un ciclo económico tan diferente, con una distancia tan grande de los Estados Unidos, con un comercio totalmente eh, alejado, digamos, y tan competitivo con el comercio internacional de los Estados Unidos, no podría funcionar adecuadamente bajo un sistema de dolarización. Que podamos terminar en eso porque la crisis nos lleve finalmente a esa situación, no lo descarto. Ahora, yo no lo promovería de ninguna manera. O sea que creo, adherís a al marco, a la construcción teórica de Frenkel y de Damil de tipo de cambio real competitivo y estable, Sí, básicamente. sin duda, sí, claro. Ahí, bueno, hay matices, digamos, con Roberto durante el primer gobierno de Kirchner y inicios del gobierno de Cristina, discutíamos bastante sobre qué entender por tipo de cambio competitivo y estable, porque eh, ahí el tema es que cuando vos tenés un shock de término de intercambio tan fuerte, por definición hay presiones a que tu tipo de cambio se aprecie, a que tu moneda se aprecie, ¿no es cierto? Este, eh, y eso es lo que pasó en todas las economías. Ahora, ¿cómo vos haces, cómo vos regulás esa apreciación? Si vos impedís que el tipo de cambio nominal baje, lo sostenés,
entonces la apreciación va a ir por vía de la inflación, digamos, ¿cierto? Entonces ahí la política económica se vuelve más que una ciencia, un arte, entre comillas, en cuánto vos dejás que la inflación crezca y cuánto vos permitís que el tipo de cambio nominal se aprecie, este, sabiendo que un boom de las commodities te va a generar algún tipo de apreciación, pero buscando que esa apreciación eh, no se acentúe desmedidamente. Digamos. Vos tenés mecanismos para intervenir, efectivamente, que es lo que hacía el Banco Central durante esa época, esterilizando los ingresos de divisas con emisión o con deuda, pero bueno, vos ya sabés que eso no es, eso tiene límites, digamos, y vos tenés que manejar esos límites con inteligencia, digamos, en todos los países, en Chile, vecinos que experimentaron el mismo boom de commodities, los tipos de cambio se apreciaron, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es, vos podés limitar esa apreciación con una política de intervención en el mercado cambiario, sí, este, y podés, pero tenés que evitar, podés aceptar un poco más de inflación también, pero tenés que mantener, ahí está el arte, digamos, la política de forma tal de asegurar, la política económica de forma tal de asegurarte que el ajuste no lo haga todo la inflación, porque después cuando querés salir de, de ese problema te las ves en figurilla, digamos, porque o tenés que devaluar mucho más de lo que hubiera sido necesario de haber llevado a cabo una política más inteligente, digamos. Lo que me llama la atención acá es que parece como si del 2002, o sea, del 2001 al 2002, hubiese habido un cambio de 180 grados y fuese otro país. En el sentido de decir, bueno, podemos básicamente manejar un poco el tipo de cambio para que alentar un poco el consumo, pero la productividad de Argentina sigue siendo la misma. O Bueno, sea, exactamente, claro, ese es el tema es ese, digamos. Nosotros tenemos una economía, es un lugar común, digamos, ¿no? Pero que quiere consumir como Luxemburgo, Suiza o los países de mm, PBI per cápita más alto con una productividad africana, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que ese es un tema de reformas estructurales, ¿no? De política macroeconómica, ¿no es cierto? Y el tema es cómo encauzar el conflicto social distributivo mostrando un horizonte que haga que los distintos grupos sociales estén dispuestos a renunciar a parte de sus demandas presentes por logros futuros, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en un país donde el gobierno no tiene credibilidad, donde la justicia no tiene credibilidad, donde los empresarios no tienen credibilidad, donde los dirigentes sindicales no tienen credibilidad, es muy difícil y eso, el emergente de eso, el último emergente de eso, ha sido la aparición de Milei, digamos, para ponerle un nombre, digamos, ¿no es cierto? sí, yo, a ver, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero si volvemos a tu trabajo sobre los 90, vos lo que mencionabas, una variable clave ahí era el desempleo. O sea, y también hay que pensar esto, porque si no parece como que es todo muy ingenuo y hablar mucho con el diario del lunes, pero hasta el 94 Argentina crecía y después cae un poco y después sigue creciendo. Entonces, estar en los pies de Cavallo o de Fernández después no era irracional pensar, bueno, sigamos con esto que el desempleo en algún momento va a bajar. Pero ese desempleo no bajó. Y una de las condiciones por las cuales no bajó es porque era muy vulnerable este sistema a shocks externos. Claro, nadie se esperaba tres crisis, ¿no? Asiática, Brasil, y rusa, para terminar decreciendo a partir del 98. Va, estancarse y después terminar decreciendo. Entonces, Sí, lo que pasa es que lo que vos decís es cierto, pero yo tengo también una muletilla y lo he escrito en algunos trabajos con Sebastián Katz, digamos, que Argentina, digamos, vos siempre que enfrentás perturbaciones o shocks, inicialmente no sabés si son transitorias o si son permanentes, digamos,
digamos. Entonces, si vos identificás al shock como transitorio, actuás de una manera. Si vos pensás que el shock es permanente, actuás de otra manera. La Argentina, eh, un poco de manera caricatural, actúa como si todos los shocks negativos fuesen transitorios, entonces los cubrís con deuda, esperando que se resuelvan solos, y los shocks permanentes considerás que, los shocks positivos considerás que son permanentes. Y que entonces, dale que va, seguís así sin contemplar la posibilidad de que en algún momento las cosas se vuelvan más complicadas. Y eso es lo que está bien con el diario del lunes, pero como vos decís, yo lo escribí antes del lunes, pasó con la convertibilidad, digamos, ignoró eh, la cosa evidente, digamos, de que un régimen como ese no podía ser permanente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, actuó como si la convertibilidad y un peso, un dólar, pudieran vivir para siempre, que siempre íbamos a tener disponibles dólares por la vía del endeudamiento hasta que nuestra productividad en algún momento futuro, que no se sabía cuándo iba a ser, permitiera repagar esa deuda, este, sin contemplar la posibilidad de que ese financiamiento se podía cortar antes de que llegáramos a esa situación, que fue efectivamente lo que ocurrió, con las crisis que vos mencionás, digamos, ¿cierto? Porque los mercados financieros, volviendo a una cosa que hablábamos muy al principio, no son mercados perfectos, no se manejan con información perfecta y por lo tanto tienen bandazos muy fuertes, digamos, y comportamientos de manada muy fuertes, que cuando hay un problema en un país, todo el mundo huye de prestarle a países semejantes, digamos, ¿cierto? Que cuando empezaron las crisis en Asia, etcétera, Argentina no estaba en el centro de la tormenta y de repente devaluó Brasil y Argentina entró en el centro de la tormenta, digamos, ¿cierto? Eso uno no sabía, no podía saber cuándo iba a ocurrir, pero tenía que actuar desde el principio contemplando que ese escenario podía ocurrir en algún momento, y eso es lo que no se hizo, digamos. Se consideró que ese mercado financiero accesible se iba a mantener para siempre con tasa de interés baja. Y lo mismo durante el kirchnerismo con las commodities, ¿no es cierto? Los precios de las commodities iban a mantenerse altos para siempre y entonces nosotros podíamos financiar nuestro crecimiento sin preocuparnos por la productividad sobre la base de los ingresos de las exportaciones de commodities. ¿Cómo analizas? Sí, pero en ese sentido, ¿cómo analizas la política industrialista, industrial del kirchnerismo, siendo que vos, bueno, trabajaste mucho con pymes, como había dicho, en el año 2012, básicamente cuando el kirchnerismo, cuando los gobiernos kirchneristas ya empiezan a ver su declive, ¿no? A partir del 2011-12 empiezan a ver su declive. ¿Cómo evaluás la performance industrial del kirchnerismo? ¿Crees que tuvo capacidad exportadora? ¿Crees que no? ¿Crees que fue demasiado mercado internista? ¿Cómo la ves? No, bueno, yo justamente me parece que es un momento oportuno para hacer una aclaración, que seguramente vos la tenés clara, pero que de todas maneras me parece que vale la pena explicitar. Vos dijiste, yo fui secretario de pequeña y mediana empresa. Sí, yo fui de secretario de pequeña y mediana empresa, no de pequeña y mediana industria, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en la Argentina el desarrollo está muy asociado a la industrialización. Y yo creo que eso ya dejó de ser cierto en el mundo y sobre todo en países como la Argentina, digamos. No estoy diciendo que tenemos que cerrar toda la industria, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo es que la idea de financiar la industrialización grabando la renta de los sectores más productivos, que son sectores no industriales, es un error, digamos, ¿me entendés? Yo creo que la política industrial del kirchnerismo fue equivocada, la política de desarrollo del kirchnerismo fue equivocada precisamente porque pretendió volver a una situación pasada a la cual no se puede retornar.
¿no es cierto? La Argentina de la sustitución de importaciones produjo logros interesantes, digamos, hasta fines de los 60, principios de los 70. Después ese sistema se agotó. Y si nosotros pensamos que hoy por hoy la Argentina puede desarrollarse de la forma que lo hicieron los países asiáticos, o más recientemente del sudeste asiático, o más recientemente China, sobre la base de sustituir importaciones en industrias mano de obra no calificada, intensivas en mano de obra no calificada, exportando después ese tipo de manufacturas y eh, avanzando progresivamente en la línea de una mayor complejidad de sus procesos industriales. Bueno, eso no va a ocurrir en Argentina, no va a ocurrir porque la dotación de factores de la Argentina es muy distinta, digamos, ¿cierto? Los salarios en la Argentina, tanto por la escasez relativa de factores como por la conflictividad social, son muy altos como para competir con los países del sudeste asiático en las industrias mano de obra intensivas, digamos. Ese es el punto que yo quería tocar, ¿no? Es decir, ¿qué hacer? Porque podemos caer en dos visiones, ¿no? La de ver que hay marchas enormes y decir, bueno, son planeros, y otras decir, no, esto es mano de obra no calificada de industrias protegidas. ¿Cómo se puede reconvertir? ¿Cómo podemos hacer que efectivamente haya un trabajo que, no estoy diciendo trabajo genuino o no, sino un trabajo que sea sostenible en una economía altamente tecnificada? ¿Cómo se puede hacer en ese sentido? Bueno, primero, aceptar que es algo que lleva décadas y no meses, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, reconocer que vos vas a necesitar mantener algún tipo de política social para aquella gente que no se puede reinsertar en el mercado de trabajo también por un largo tiempo. Pero lo que te falta es la otra pata, digamos, de política para ese mundo del subempleo, del empleo informal, etcétera, que son políticas de capacitación, digamos, ¿no es cierto? Vos, los planes tienen cero contrapartida en cuanto a capacitación laboral, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil armar ese sistema y es muy difícil cambiar esa, esta situación. Pero por lo menos empezar a pensar, a plantear y, y comenzar a implementar esas políticas, porque el argumento, no, bueno, eso va a dar resultado muy a largo plazo, entonces no lo hagamos ahora, es self-defeating, digamos, cuanto antes empieces, antes vas a tener algún resultado. Entonces, para mí, por un lado, va el tema de la calificación laboral, el tema de encontrar efectivamente actividades donde se, se justifique sustituir importaciones, que las hay, digamos, con trabajo de baja calificación, y por el otro lado, este, preparar a través del sistema educativo, que es la otra pata de la que no hablamos y que es fundamental encarar seriamente como una política de reforma estructural, la calificación de mano de obra para un montón de actividades que ya no interesa identificar como industriales, de servicio o primarias. Son actividades que están interrelacionadas, ligadas a dos factores, a dos núcleos dinámicos que para mí están en la economía argentina, digamos, que son todo el mundo de los agronegocios, que no es solo la producción primaria, sino es la producción de insumos con mucha tecnología incorporada para la producción primaria y la transformación de esa producción primaria en bienes finales y en logística y en transporte y en un montón de otras cosas. Y todo lo que tiene que ver con la economía basada en el conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros
tenemos muchas condiciones de crecer en esas dos áreas. Y esas dos áreas tienen la posibilidad de generar empleo indirecto, no solo empleo. Uno dice, no, el sector agropecuario genera poco empleo. Sí, es verdad si vos mirás la gente que está trabajando en la tierra, pero si vos pensás en todo el complejo agroindustrial, ahí la generación de empleo es mucho mayor, digamos, ¿no es cierto? No tenemos que imaginarnos que la Argentina puede ser Noruega y que le alcanza a contener soja en vez de petróleo, digamos, ¿no? Porque somos una sociedad cuyos recursos naturales son mucho menores en términos per cápita que los de Noruega, porque tenemos muchos más habitantes que Noruega, porque ya tenemos capacidad instalada en muchas actividades. Bueno, entonces tenemos que encontrar nuestro sendero de desarrollo, que no va a ser ni el chino, ni el noruego, ni el australiano, ¿no es cierto? Pero lo que seguro tenemos que lograr son dos cosas. Una, estabilidad macroeconómica. Dos, algún tipo de las palabras ya están muy gastadas, ¿no? Pero de algún tipo de acuerdo social que limite las demandas presentes a cambio de logros futuros por parte de aquellos que pueden esperar. Hay muchos que no pueden esperar, eso está claro. Los que no llegan a fin de mes no pueden esperar. Pero hay una parte importante de la sociedad que se sigue beneficiando hasta hoy de, por ejemplo, los subsidios públicos en En los servicios. subsidios en servicios públicos. Bueno, esa gente tiene que entender que no puede aspirar a vivir en Bruselas No, pero eso es entendible. Pero el tema es que, por ejemplo, Sergio Massa anunciando un recorte brutal, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el plan a futuro que puede bueno, tener? claro, así Claro, o no sea, funciona, obvio, seguro. Estoy de acuerdo con vos. Eh, este gobierno lo único que aspira, por lo menos tal como uno puede decodificar lo que anuncian, es a llegar a las elecciones y después Dios dirá, seguro. Vos tenés que hacer un plan razonable de equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo con un conjunto de otras políticas que extiendan el horizonte de los actores económicos. Es muy difícil, sí, es muy difícil. La verdad, si vos me preguntaras, eh, más allá de la simpatía política o no, si yo estaría dispuesto a integrar un equipo económico hoy en día, me saldría rajando, digamos. Tendría que ser algún familiar mío el que me lo pidiera. Realmente la situación de Argentina es dramática, es así. Y no quiero ser agorero, pero es muy difícil, digamos, que de esta situación salgamos sin chocar fuerte contra alguna pared, digamos, ¿no? Y sin una crisis grave. Ojalá que no. Pero yo, la verdad, me cuesta imaginarme cómo de esta situación podemos salir en un proceso virtuoso de estabilización y de sentar las bases de un conjunto de reformas para eh, encaminar un proceso de desarrollo. Espero que esa no sea tu visión, digamos. Yo ya estoy demasiado grande y muy marcado por las experiencias este, anteriores, digamos, ¿no es cierto? En todo caso, lo que yo puedo es señalar el porqué de los fracasos anteriores, pero le corresponde a las nuevas generaciones entender esos sí, pero fracasos y buscar
otros caminos, la verdad. Sí, pero para cerrar y con una pregunta que no es para nada fácil tampoco. Vos me preguntabas a mí cómo es que lo veo y yo la verdad es que trato de despersonalizar esa visión y basarme en lo que sostienen los papers. Creo que es Skocpol 2009. ¿Por qué América Latina tiene básicamente crisis parecidas? ¿No? Una élite política que no se puede confiar, baja accountability, etcétera. ¿Por qué? Y bueno, él sostiene que es por una noción problemática, la de un capitalismo corporativo. En consecuencia, ¿Qué autor me dijiste que no te entendí? ¿no era Skocpol? Sí, 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 no te había escuchado. Sí. Claro, no, bueno, pero si seguimos eso, no es tanto por lo que podamos pensar nosotros, sino por la historia. La historia lo que nos dice es que América Latina sigue este patrón, no importa quién esté. En consecuencia, no veo cómo cortar ese path dependent. O sea, tiene que aparecer algo mágico, no sé cómo hacerlo, porque no hay un solo país que pueda decir puede competir con cualquiera. Noruega, Suecia, Estados Unidos, no hay un solo país. Y todos terminan teniendo estas crisis básicamente de reprimarización de la economía. Por ejemplo, Brasil o Chile, que fue siempre primario, que se supone que son como algunas potencias en América Latina. Entonces, ¿qué haría falta para cambiar este path dependence que nos tienen esta cuestión de esta encerrona de o es problemas macroeconómicos o una élite política totalmente incapaz? Sí, yo no tengo la respuesta a eso. La única observación es que, digamos, las corporaciones son poderosas en todos los países, eh, en toda la sociedad, ¿no es cierto? Y de alguna manera, en muchas, no en tantas tampoco creamos que los países desarrollados son tantos y además hoy en día están enfrentando dificultades muy serias, digamos, ¿no? Pero sin duda hay diferencias enormes entre lo que son los países europeos o Estados Unidos, Japón, etcétera, y los nuestros, pero las corporaciones ahí existen y de alguna manera el sistema político y el funcionamiento social logró encontrar un equilibrio diferente. Yo no tengo la respuesta. eh, lo único, primero, dos cosas, decir, para terminar, ¿no? Una, Argentina está mucho peor que Chile, que Colombia, que Brasil, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿En qué puntos? ¿En qué puntos? bueno, en inflación, en conflictividad social, en, eh, no en nivel absoluto, pero sí en tendencia en cuanto a la pobreza, a la redistribución. En muchos de esos países eso ha ido progresivamente mejorando y en Argentina esto ha ido empeorando, digamos, ¿no? Este, Incluso Perú, que tiene un lío político infernal, pero que la parte económica está un poco más ordenada. Entonces yo aspiraría primero a que la economía argentina esté un poco más ordenada, digamos, que la gente no tenga que este, prender las velas todos los meses para adivinar cuál va a ser la inflación y cómo asegurarse la mesa con los ingresos que recibe. Este, pero después sí, cómo transformar este capitalismo corporativo de amigos, etcétera, en un capitalismo competitivo, en una economía mixta donde el Estado tenga un lugar y los mercados tengan el suyo, es una pregunta que todavía sigue abierta en toda América Latina, efectivamente, como vos decís. Decían Gerchunov y Roy Ora, La moneda está en el aire, en un bestseller de los cuales no soy muy amigo, así que mejor, digamos, el capitalismo está en el aire y veremos qué pasa en América Latina. Guillermo, te agradezco mucho tu tiempo, pero como a todo invitado de diálogos, te tengo que someter al interrogatorio final, que sería que nos recomiendes un libro, cualquiera, de ficción o de no ficción, que te haya marcado o estés leyendo o te guste. Y para los que estén en Spotify, no en YouTube, alguna canción, que por favor no sea de los Beatles porque el copyright ahí me va a matar, pero alguna canción. No, bueno, en canción, a mí me gusta mucho Leonard Cohen,
Este, y una de las canciones que más me gusta de él es el Vals, The Waltz, algo así se llama. Y bueno, la verdad que libros hay muchísimos, ¿no? Es difícil elegir uno, pero si me das un segundo voy a buscar, que no me acuerdo el nombre. Dale, dale. Ahora te Perfecto. digo el que leí hace poquito, que me gustó mucho. Estamos con la espontaneidad de un podcast. Es una mezcla entre el vivo y una mezcla entre y el programa grabado. No te complique mucho No, está bien, está bien, está el bien. programa, pero No, mejor, muestra. es espontáneo. Exactamente, muestra la espontaneidad de un programa. Se llama Un verdor terrible. Un verdor terrible. Benjamín Labatut. ¿Sobre qué uno es? nuevo, digamos. Un verdor terrible. Que es una mezcla de ficción y de historia de la ciencia, por decirlo Claro. de una manera Sí. sintética. A mí me encantó. Y es de lo último que leí, por eso la verdad que me resulta difícil elegir el mejor libro que leí en mi vida, porque No, eso no. uno lee demasiado y vale, no sé si demasiado, pero uno lee mucho y sería injusto decir que un solo libro me marcó. Bueno, Guillermo. Si me puedo agregar un segundo, que te va a llamar a lo mejor un poco la atención porque es demasiado clásico, pero que para mí es increíble, es el Don Quijote. Don Quijote, el primer invitado que está recomendando Don Quijote. Bueno, para uno muy reciente y uno... Y un clásico de todos los tiempos. La primera novela en español. Así que bueno, Guillermo, en serio, muchísimas gracias. Esto, bueno, fue Diálogos con Guillermo Rosenburser, que ahora supongo que irá a almorzar en este domingo. Así que, bueno, este fue otro episodio de Diálogos. Nos vemos en una próxima emisión.